Vamos a hablar del clima espacial, donde uno de los temas es la actividad solar, que es donde comienza todo el cuento de la actividad, del clima espacial. La actividad solar genera un flujo de partículas que se llama viento espacial, viento solar. Este viento solar es el que determina las condiciones del clima espacial. Ese clima espacial se altera cada 11 años debido a un ciclo que se llama el ciclo solar. Estamos asistiendo al ciclo solar número 25, y el hecho de que cada 11 años en cada máximo solar el Sol se active, pues tiene unos riesgos, tiene unas posibles consecuencias que son de las que hablaremos al final. Entonces, empecemos diciendo que nosotros, los planetas, la planeta Tierra, todos los planetas, incluyendo la Tierra, vivimos al interior de la atmósfera del Sol. El Sol tiene su propia atmósfera. La parte más externa de esa atmósfera se llama corona, que es donde nosotros habitamos, dentro de la corona del Sol. La diferencia con la atmósfera de la Tierra es que la atmósfera de la Tierra es estática o fluye dentro de ella misma, mientras que la corona del Sol fluye hacia afuera, no es permanente, de manera que se convierte en un flujo de partículas que denominamos viento solar. Entonces, el viento solar no es más que la extensión de la corona. Y ese viento solar es el que determina las condiciones que existen en el medio interplanetario, en el espacio que hay entre los planetas. Esas condiciones se denominan clima espacial. Pues muy a similitud de lo que ocurre aquí en la Tierra con el clima terrestre. El clima terrestre está determinado por las condiciones de la atmósfera. Lo mismo pasa con el clima espacial, está determinado por las condiciones de la atmósfera. En este caso, por las condiciones de la atmósfera del Sol. Ahora, hay una diferencia entre clima terrestre y tiempo, y el tiempo climático. El tiempo climático es a corto plazo. El tiempo es lo que va a ocurrir hoy, mañana, pasado mañana. Son los pronósticos que hacen los meteorólogos a corto plazo, mientras que el clima terrestre son las condiciones casi que geológicas, lo que ha ocurrido en periodos largos de tiempo, cientos de años, miles de años. Aquí clima espacial se confunde un poco, debería llamarse tiempo espacial porque son las condiciones del clima o de la atmósfera solar, pero casi que en tiempo real. Aunque hay predicciones de clima espacial para los ciclos solares, hay predicciones a 10, 15 años, pero realmente casi que todo el esfuerzo del clima espacial está en predecir sus condiciones a corto plazo. Entonces casi que podríamos hablar de tiempo espacial. En condiciones normales, el clima espacial decimos que está tranquilo. Y las manchas solares que se pueden ver con pequeños telescopios, incluso con binoculares, incluso a simple vista, usando filtros solares en condiciones favorables, es posible observar manchas solares a simple vista. Ellas son un indicador de la actividad del Sol, de qué tan activo está el Sol. Un Sol sin manchas se llama un Sol limpio, y ese Sol limpio lo que nos indica es un clima espacial tranquilo, un clima espacial que no está alterado, que pues fluye de manera tranquila. Pero puede ocurrir una cadena de eventos, que todo comienza cuando el Sol se activa. Entonces decíamos que el Sol generalmente permanece tranquilo, pero vamos a ver ahora que hay algunos eventos que ocurren que hacen que el Sol como que se emberraje, por decirlo de alguna manera. Y cuando el Sol se activa, la corona, la atmósfera, es la que más siente esta activación. Ella se energiza. Decíamos que el viento solar es una continuación de la corona, lo que significa que el viento solar se vuelve más violento. Y el hecho de que el viento solar sea más violento, pues tenemos un clima espacial pues mucho más activo. El clima espacial se altera. Entonces fíjense ustedes que son una cadena de eventos que todo comienza con el Sol. ¿Qué tan tranquilo o qué tan activo está el Sol? Y esto ocurre porque el Sol tiene regiones que se llaman activas. Son regiones con unas complejidades en su interior, que es lo que estudian los heliofísicos justamente. Los heliofísicos son los físicos dedicados exclusivamente a estudiar las características físicas del Sol. Entonces, allí en esas regiones activas, o esas regiones activas, antes de decir qué ocurre allí,
Es importante mencionar que la NOAA es una institución de Estados Unidos encargada de estudiar la atmósfera y el océano de la Tierra, pero ella tiene un capítulo especial dedicado al clima espacial, a predecir lo que va a ocurrir con el clima espacial. Esta institución numera diariamente las regiones activas en el Sol. Esos son los numeritos que nosotros vemos cuando consultamos una página como SOHO, por ejemplo. Vamos a ver si puedo aquí llamarla a SOHO. Parece que no. Gravísimo, porque una de las intenciones era presentar, venga, yo miro algo. Sí, correcto. Entonces, aquí están viendo, por ejemplo, esta es la página oficial de una sonda dedicada exclusivamente al estudio del Sol que se llama SOHO. Y ella nos muestra aquí, entre otras muchas cosas, las regiones activas. Fíjense que están numeradas. Cuando uno consulta esto, parece que las numeraciones correspondieran a las manchas y no, son a las regiones activas. Entonces, y diariamente se hace un cuadro sinóptico, se le llama un cuadro sinóptico con las características que tienen esas regiones activas. Entonces, por ejemplo, se miden qué tan grandes son. Esos se miden en una unidad que son millonésimas de hemisferio solar. Se clasifican. Esas regiones se clasifican de acuerdo a las complejidades. Dale presentar para que se vea más grande. Es que estamos viendo claro. Y lo que pasa es que aquí tengo un lío con esta pequeña. Ya, de una. Y aquí yo qué era lo que tenía que hacer para allá. Listo. Entonces, esas regiones activas se clasifican de acuerdo a su complejidad magnética. Entonces, tienen letras del alfabeto griego, alfa, beta, gamma. Vamos a ver ahora la interpretación que tienen estas letras del alfabeto o lo que significan estas regiones activas. Las que tienen la letra delta son las más peligrosas, son las que más se vigilan, las que más se monitorean, porque son las que pueden presentar erupciones, que vamos a ver qué significan estas erupciones. ¿Qué ocurre en esas regiones activas? Entonces, por fuera de las regiones activas hay eventos que ocurren de forma permanente. Hay granulaciones, supergranulaciones, hay espículas, que son fenómenos que continuamente ocurren en el Sol, pero de manera esporádica, de forma, digamos que irregular, o en las regiones activas se presentan explosiones que se llaman erupciones solares. Estas erupciones solares son las que monitorean los científicos, porque son las que generan algún riesgo para el planeta Tierra. Entonces, ¿qué ocurre dentro de las regiones activas? Entonces, en las regiones activas se presentan las manchas solares, manchas y fáculas. Las manchas solares son regiones oscuras, las fáculas son regiones brillantes, se presentan protuberancias. Las protuberancias y filamentos son erupciones de baja magnitud, material que vuelve a caer al Sol, plasma que vuelve a caer al Sol. Estas manchas, fáculas, protuberancias y filamentos no tienen ningún riesgo para el clima espacial, no alteran el clima espacial. Es más, ya son el origen del viento solar. Aquí en estos eventos es que empieza a acelerarse el material que sale continuamente despedido del Sol. Es decir, la corona que fluye. Y en esas regiones activas pues ocurren las erupciones solares. Las erupciones solares son tremendas explosiones que generan 3 eventos. Una erupción solar genera una fulguración, una eyección de masa coronal y una tormenta solar. ¿Qué son las fulguraciones? Bueno, antes de hablar de las erupciones, pues repasemos un poco qué son las manchas y las fáculas en la fotosfera. Miren ustedes que esto es lo que uno ve cuando observa el Sol por telescopio, las manchas se ven en luz visible. Las erupciones nosotros no las podemos ver a través del telescopio porque ocurren en longitudes de onda que se requieren otros equipos especiales, telescopios de rayos X, telescopios de ultravioleta, en fin.
Entonces, cuando el Sol está muy activo, nosotros lo que vemos son manchas, pero no podemos ver las erupciones, ni las fulguraciones, ni las eyecciones, en fin. Estas manchas son regiones más frías del Sol. Aquí la temperatura puede ser 2000 grados por debajo del promedio. Recordemos que la temperatura superficial del Sol, lo que se llama la temperatura efectiva, son 6000 grados aproximadamente. En las manchas son 4000 grados, lo que significa 2000 grados de diferencia. Eso las hace ver, por contraste, más oscura. Si uno tuviera un super telescopio que observara solo esta manchita, solo la mancha al interior, la vería brillante, pues porque 4000 grados centígrados es un objeto pues luminoso. Las manchas solares se clasifican, tienen clasificaciones pues de acuerdo también a sus complejidades magnéticas. Todo acá depende del campo magnético, no tanto el campo magnético global del Sol, sino de los locales. Entonces hay campos que eso no ocurre en la Tierra. La Tierra tiene un campo magnético único. Todas las brújulas apuntan siempre en la misma dirección. En el Sol no ocurriría eso. Decíamos que las protuberancias y los filamentos pues son eventos que se pueden observar así, no así, bueno, a simple vista en eclipses. En un eclipse total con telescopio es posible ver, sí, no a simple vista sino con telescopio, es posible ver estas manchas sobre el limbo del Sol cuando está eclipsado. ¿Por qué no se pueden ver si no está eclipsado? Porque la luminosidad del disco del Sol casi que apaga la luminosidad de estas fulguraciones, que son más, están a menor temperatura, por lo tanto son menos luminosas. Solamente se pueden ver cuando el disco luminoso del Sol está oculto por la Luna, o ya, pues los científicos pueden ocultar ese disco con unos aparatos que se llaman coronógrafos. Los satélites que estudian el Sol tienen todos un cronógrafo y estos permite ver lo que, por ejemplo, estas erupciones o eventos que vamos a ver más adelante. Los filamentos son las mismas protuberancias, solo que las protuberancias se denominan así cuando están sobre el limbo, cuando vemos el arco, cuando vemos el material que se levanta, y si lo vemos sobre el disco se ven como regiones oscuras. ¿Y por qué oscuras? Pues por lo que decíamos ahora, ellas están a menor temperatura que el resto de la superficie, por lo tanto, así como las manchas se ven oscuras, pues estos filamentos también se ven oscuros. Solamente brillan contra el contraste del cielo profundo oscuro. Ahí sí ya se logran observar con facilidad. Pero lo que persiguen los científicos son las erupciones solares. Son explosiones tremendas que ocurren en las regiones activas y son estas las que alteran el clima espacial. Estas erupciones se clasifican con una letra A, B, C, M o X de acuerdo a la energía que ellas emitan. Las más violentas son las X es de eso como de extremo, las medias se clasifican como letra M de medium, las que no son tan energéticas se llaman C de comunes. Antes, hasta hace unos 15, 20 años, solamente los científicos clasificaban las erupciones solares como C, M o X, de acuerdo al nivel de radiación que ellas emitan. Desde hace unos 15 años para acá ya hay telescopios espaciales mucho más sensibles que pueden detectar erupciones solares de menor energía y esas se han clasificado como A o B. Entonces, resumiendo, las erupciones ocurren permanentemente en el Sol. Las que ocurren generalmente son tipo A, B o C, que no tienen ningún riesgo para el planeta Tierra. Las que se monitorean de forma permanente son las tipo M o X, que esas sí tienen la energía suficiente como para perturbar el campo magnético terrestre. Entonces, las erupciones solares son tremendas explosiones que ocurren en las regiones activas y ellas generan 3 eventos: fulguraciones, una tormenta solar y eyecciones de masa coronal. Estos 3 eventos son diferentes. ¿Qué es una fulguración? Es una emisión de radiación electromagnética, es decir, es algo inmaterial, es como luz, en este caso de alta energía, de alta frecuencia,
en forma de ultravioleta o rayos X. Por lo tanto, las fulguraciones nosotros no las podemos ver a simple vista. Si estamos observando el Sol con un super telescopio y ocurre una fulguración, nosotros no las veríamos. Si hay un telescopio en rayos X o en rayos ultravioleta, pues ella sí podría detectarla. También genera una erupción, lo que se llama una tormenta de partículas. Las tormentas de partículas es el mismo viento solar, pero aceleradas a velocidades relativistas, lo que se convierte en un riesgo grandísimo aquí en la Tierra. Y están las eyecciones de masa coronal. Las eyecciones de masa coronal son expulsiones de grandes cantidades de plasma, billones de toneladas de plasma, que son las que generan tormentas geomagnéticas. Entonces, cada uno de estos eventos genera en la Tierra fenómenos diferentes. Cada uno de esos eventos para la Tierra implica riesgos diferentes. No voy a... Aquí tenía pues el acceso a ciertas páginas para que pudiéramos ampliar lo que estamos viendo, pero pues me voy a abstener. Muy bien. El viento solar decíamos que es una continuación de la atmósfera del Sol, es una continuación de la corona, que es la atmósfera que fluye. El viento solar se expande por el medio interplanetario. Este medio interplanetario está compuesto de varios elementos. Hay plasma, plasma son partículas cargadas, que es el mismo viento solar. Hay fotones, los fotones son radiación electromagnética, ya no son partículas, ya es radiación. Hay campos magnéticos, hay rayos cósmicos que también son como el viento solar, son plasma, pero estos rayos cósmicos son de origen extrasolar, generalmente generados por expulsiones de supernovas extragalácticas, inclusive de otras galaxias. Y en el medio interestelar también hay polvo que para el caso del clima espacial no interfiere mucho porque ese polvo está neutro, no está cargado eléctricamente. Muy bien. El viento solar es como un flujo de partículas, tanto que se está utilizando el viento solar para probar sondas espaciales que se impulsen con ese flujo de partículas. Y ese flujo de partículas pues transporta algo que es muy complejo, que es el campo magnético. Este viento solar a veces sale de forma acelerada. Nosotros hablábamos ahora de tormentas de partículas. Estas tormentas de partículas no solamente se generan en las regiones activas, también pueden ocurrir tormentas de partículas que salen del Sol, de regiones que no son activas, pero que tienen un hueco que se llaman huecos coronales. Por esos huecos coronales el viento solar se escapa a mayor velocidad, formando lo que se llaman tormentas de radiación solar. Y todo el espacio interplanetario en donde influye el viento solar se llama heliosfera. El viento solar y el campo magnético casi que se funden en una sola entidad, y por donde se extiende el viento solar y el campo magnético del Sol, pues a todo esto se le llama la heliosfera, que hasta donde se extiende, hasta donde ella se encuentra con lo que se llama el medio interestelar. El medio interestelar no está vacío, así como el medio interplanetario no está vacío. En el medio interestelar también hay partículas, hay cargas, hay radiación. Cuando el viento solar se iguala en magnitud con el viento interestelar o con el medio interestelar, pues allí digamos que termina la heliosfera. Y el clima espacial no es más que las condiciones del viento espacial. Al clima espacial también se le llama meteorología espacial, por lo que decíamos al principio. La meteorología es el estudio de las condiciones de la atmósfera, pues de la atmósfera terrestre. La meteorología espacial son las condiciones de la atmósfera del Sol o de la atmósfera solar. Entonces, el clima espacial no es más que la sumatoria de las condiciones de sus componentes que determinan las condiciones del medio interplanetario. ¿Qué se mide en el medio interplanetario? ¿Qué miden del clima espacial o del viento solar? Pues hay una gran cantidad de parámetros. Está la temperatura, que pues por las velocidades a las que viajan esas partículas son de millones de grados. Está la velocidad del viento solar, estas velocidades son de 400, 500 kilómetros por segundo.
pueden alcanzar 1000, 2000 kilómetros por segundo en una tormenta o en una eyección. La densidad de partículas por centímetro por metro cuadrado, la intensidad del campo magnético, se mide qué tanta radiación en alta energía está fluyendo por el medio interplanetario, qué tantos rayos X están fluyendo, qué tantas ondas de radio, porque las ondas de radio que emite el Sol también son un indicador de la actividad del Sol, especialmente en estas que son la frecuencia de 10.7 centímetros. Está la cantidad de protones que están fluyendo por el medio interestelar, la cantidad de electrones. La sumatoria de todos estos parámetros son los que le dicen a los heliofísicos si el viento, si el clima espacial está tranquilo o si está alterado. Y cuando hay un clima espacial muy alterado, pues aquí en la Tierra hay unos riesgos. Las instituciones que manejan, que monitorean el clima espacial, emiten alertas a instituciones que están interesadas en recibir, pues, noticias de cómo es el clima, de cómo está ese clima interplanetario. Entonces, hay alertas de tormentas geomagnéticas. Las tormentas geomagnéticas son causadas por las eyecciones de masa coronal. Hay tormentas solares. Estas tormentas de radiación solar son generadas por las tormentas o son las mismas tormentas que salen despedidas por las fulguraciones. Están los cortes de las ondas de radio, de las señales de radio. Estas son generadas por las fulguraciones. En fin, y lo que ocurre es que cada 11 años el clima solar se activa por un ciclo que se llama el ciclo solar. Entonces, desde el siglo XIX se ha estado monitoreando la cantidad de manchas que se pueden observar en el Sol. Esa cantidad de manchas se descubrió que está asociada con la cantidad de tormentas geomagnéticas que ocurren aquí en la Tierra, y nosotros en este momento estamos en el ciclo solar número 25. Ese ciclo solar número 25 tiene una predicción de un máximo para el año 2025, aunque parece que se está adelantando. Parece ser que el pico máximo se alcanzó ahora en el 2024 y es muy probable que en el 2025 lo que se sienta ya es un descenso en la actividad del Sol, aunque no es muy fácil que los científicos puedan decir cuándo el Sol o cuándo un ciclo empieza su fase descendente, por una razón muy sencilla, y es que es un tema estadístico. De la única manera que se puede decir si el Sol está entrando a un mínimo o un máximo es después de varios meses de una actividad continua, de que la cantidad de manchas están bajando, o para decir que el Sol ya va a entrar, ya pasó por el pico máximo, o que la cantidad de manchas está aumentando durante 3 meses seguidas, es un indicio de que hay un inicio de un máximo solar. Entonces, porque ha estado descendiendo la actividad del Sol, pero podría ser lo que se llamaría un mínimo local, no el mínimo general. Entonces, lo que pasa en un mínimo solar es que el Sol está tranquilo. En un máximo solar, el Sol está activo. Como el Sol está... bueno, y hay una ley que se llama la ley de Sporer, y es que la cantidad de manchas no siempre aparecen en la misma parte del Sol. La cantidad de manchas, pues, en un mínimo no hay manchas. Cuando comienza un ciclo, las manchas aparecen en latitudes muy altas. Eso es lo que nos dice este grafiquito. Al principio del ciclo, las manchas están muy lejos del ecuador solar, y en la medida en que el ciclo va avanzando, las manchas se empiezan a aproximar al ecuador, que es lo que estamos viendo ahora con el Sol. El Sol, la mayoría de las manchas ya están muy próximas al ecuador. Con un Sol tranquilo ocurre una erupción por semana. Con un Sol activo, las erupciones pueden aumentar de 2 a 3 por día. Miren ustedes la forma tan espeluznante como aumenta la actividad solar. ¿Y cuáles son las posibles consecuencias, ya para ir terminando, de un clima? No. ¿Qué hubo, Diana? Hay una preguntita. Dale. Es que creo que se va a relacionar un poco con lo que, bueno, no tanto, pero ¿la contestas de una vez? A ver,
aquí lo que dice es mostrar. Profe, nuestro campo magnético de la Tierra nos protegería de la posible explosión de la estrella Betelgeuse. Está muy lejos para llegar a afectar. Pues no tiene mucho que ver con el clima espacial, porque aquí está hablando de una estrella Betelgeuse. Allí seguramente lo que está hablando es de una explosión de supernova. Las explosiones de supernova pues ya son una cosa diferente a las explosiones de las que estamos hablando. Las erupciones, las explosiones solares ocurren en regiones locales del Sol. Cuando hablamos de la supernova ya es toda una estrella que está comprometida. Pero pues para no dejar la pregunta sin respuesta, nosotros estamos dentro de la zona de seguridad de la posible explosión de Betelgeuse como supernova, porque Betelgeuse está como a 600 años luz más o menos. Lo que ocurriría ya pues no es suficientemente energético como para que afecte pues la Tierra o la vida aquí en la Tierra, o como para que estén en riesgo. Y Sebastián dice que si en la heliosfera hay tantas partículas de radiación, viento solar, su temperatura general no debería de ser alta, porque el espacio tiene temperaturas tan bajas dentro de la heliosfera, ¿o me equivoco? Sí, lo que pasa es que una cosa es la temperatura del viento solar y otra cosa es la temperatura del medio interestelar. La temperatura del medio interestelar es muy baja, pero cuando se mide el viento solar ya es esta corriente de partículas. ¿Cuáles son las temperaturas de estas partículas? Entonces son como dos temperaturas diferentes. Correcto. Muy bien. Entonces decíamos que hay consecuencias para un clima espacial alterado, consecuencias para la Tierra, o no tanto consecuencias, sino riesgos. Más bien hablemos de riesgos. Y comencemos diciendo que no hay ningún riesgo para la vida. Yo ahora de pronto dije que riesgos para la vida. No, si dije riesgos para la vida me equivoco. Aquí hay riesgos, pero de tipo tecnológico, que es lo que vamos a revisar. Para la vida, para el ser humano, para la salud del ser humano, no hay mucho, pues porque nosotros estamos protegidos por dos grandes pantallas, por dos grandes murallas. Una es la atmósfera y otro es el campo magnético. La atmósfera nos protege de la radiación electromagnética y el campo magnético nos protege de las partículas. Miren ustedes qué simpático. La atmósfera es materia palpable, es masa. La atmósfera es algo que es material. El campo magnético no, el campo magnético es invisible. De manera que la atmósfera es material, el campo magnético es inmaterial, pero la atmósfera, que es material, nos protege de aquello que es radiación electromagnética, que es inmaterial. La radiación electromagnética no la vemos, la radiación pues son unas ondas, y esas ondas electromagnéticas son detenidas por la atmósfera de la Tierra, mientras que la magnetosfera, mientras que el campo magnético nos protege de las partículas cargadas, nos protege de este bombardeo de partículas subatómicas cargadas. Solo una supererupción podría poner en riesgo la vida en la Tierra. Por ejemplo, se han detectado erupciones en estrellas muy próximas, erupciones que son hasta 100 veces más energéticas de lo que ocurre, de las erupciones que ocurren aquí en la Tierra. Esas supererupciones sí podrían ser un riesgo para la vida en la Tierra, pero con la actividad normal del Sol, pues estamos protegidos. ¿Cuáles son las posibles consecuencias de un clima espacial alterado? Tormentas geomagnéticas que las pueden causar las eyecciones de masa coronal o las tormentas de partículas solares. Alteraciones en la atmósfera que las generan las fulguraciones. Otras consecuencias son programas de investigación científicas que se tienen que detener, se tienen que parar. Hay riesgo para el daño en la infraestructura satelital por las fulguraciones, pérdida de la altura en los satélites artificiales. De estos temas vamos a hablar en detalle enseguida. Pérdida de altura de los satélites artificiales. Hay pérdida de control sobre la basura espacial, que es un riesgo grandísimo. Hay un riesgo para la salud de los astronautas que están en órbita. Un clima espacial perturbado afecta el sistema de GPS y las comunicaciones en general. Hay un riesgo para la navegación aérea, para los aviones. Altera las ondas de radio, por lo tanto los medios de comunicación, los radioaficionados también se ven afectados.
hay daños en redes eléctricas, hay disminución de cantidad de rayos cósmicos, de rayos galácticos, y aumenta la cantidad de auroras polares. Estas dos últimas sí son pues efectos favorables para la Tierra. Entonces, decíamos que aumenta la cantidad de tormentas geomagnéticas. Estas tormentas geomagnéticas lo que hacen es perturbar este campo magnético, y este campo magnético nos protege de las eyecciones de masa coronal y de las erupciones y de las tormentas solares. Cuando el campo magnético está alterado, pues ya esa protección no es tan efectiva. Entonces, las tormentas geomagnéticas son una perturbación de este campo magnético. Entonces, por ejemplo, todos los satélites artificiales, incluyendo los geoestacionarios, que son los más altos, están protegidos por el campo magnético. Pero cuando ocurre una erupción en el Sol, el viento solar se altera, el clima espacial se altera, pues hay una tormenta geomagnética aquí en la Tierra, lo que significa que el campo magnético se achata, se aplana, y eso hace que muchos satélites queden por fuera, queden bajo el riesgo. Profe, estas inusualmente potentes tormentas solares están directamente relacionadas con la aparición reciente de auroras en Canadá. Creo que en Toronto se alcanzaron a ver. Sí, de eso vamos a terminar, con eso terminamos al final, de acuerdo. ¿Qué es el índice KP? El índice KP es un indicador que tienen las agencias internacionales especializadas, dedicadas al estudio del campo magnético de la Tierra, que clasifican la magnitud de estas tormentas geomagnéticas. Entonces ellas tienen una escala de 1 a 10, KP 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, donde 0, 1, 2, 3, hasta 4 son tormentas geomagnéticas que no tienen ningún riesgo, son alteraciones del campo magnético que no tienen ningún riesgo, pero las que sí son pues peligrosas son las que ya están por encima de 5. La atmósfera terrestre también se altera, son alteradas por la radiación electromagnética, en este caso por las fulguraciones. La radiación de alta energía es detenida por la ionosfera. La ionosfera es la capa más alta, es casi que la primera línea de defensa de la Tierra. Bueno, la segunda línea de defensa, pues porque hay una región que está más alta de la atmósfera, que es el campo magnético. El campo magnético casi que sería nuestra primera línea de defensa, y la atmósfera es otra línea de defensa. Lo que ocurre es que cada una nos defiende de peligros, de riesgos diferentes. Entonces, en este caso la atmósfera se ve alterada porque pues aumenta la temperatura, aumenta la densidad, aumenta la presión, y todo esto hace o tiene consecuencias, vamos a ver un poco más adelante, las alteraciones de esta capa que se llama la ionosfera. La principal víctima, los riesgos más grandes de una tormenta solar, de un espacio, de un clima espacial alterado, son los satélites artificiales. ¿Por qué? Pues porque los satélites pueden estar sometidos a dos tipos de descargas, unas que se llaman superficiales y otras que se llaman internas. ¿Qué riesgos puede tener un satélite? Un daño en un dispositivo electrónico. Esto es por una tormenta de partículas subatómicas, estas de partículas solares. Estas tormentas de partículas son protones que viajan a velocidades relativistas. Cuando esos protones impactan un elemento microelectrónico o electrónico, pues es muy probable que ese circuito resulte dañado. Mucho más hoy en día, que esos circuitos son súper recontra pequeños, son mucho más sensibles. Hay desconexiones automáticas de satélites. Esto es para evitar los daños. Entonces, los mismos satélites se pueden poner en un modo seguro, o desde la Tierra los pueden colocar de manera que no tengan, que no tengan ningún riesgo con respecto a la tormenta o a la erupción que se presentó. Esto lo que significa es parar un satélite por un tiempo. Hay recepciones o emisiones falsas de señales que se filtran, especialmente también por electrones que generan radiaciones falsas, parásitas. Hay un desgaste de los elementos que constituyen un satélite por el impacto permanente o por fricción, y eso dificulta las comunicaciones, básicamente por las alteraciones de la ionosfera.
Y hay una correlación entre la cantidad de daños satelitales que se han presentado con respecto a la cantidad de tormentas solares que se presenten. Hay una correlación positiva, lo que significa que cada vez que hay un máximo solar que aumenta la cantidad de tormentas solares, pues también se espera una cantidad máxima de satélites pues dañados. Otro problema diferente no es que los satélites se dañen, sino que van perdiendo altura. Esto es porque la atmósfera se vuelve más densa, esa fuerza de arrastre hace que ellos caigan más rápido. A un satélite hay que hacerle correcciones 4 veces, correcciones de altura 4 veces por año. Cuando estamos en un máximo solar, estas correcciones aumentan a 2 o 3 veces por semana. Esto es un esfuerzo grandísimo, especialmente porque cuando los satélites bajan la órbita, pierden altura, pues se pierden los parámetros orbitales del satélite, se alteran. Eso lo que significa es que desde la Tierra hay que hacer un esfuerzo grandísimo para recuperar el seguimiento del satélite. Y miren este texto que me encontré en la página de un observatorio solar que se llama así: Misión para observar el máximo solar. Durante el evento de la tormenta de marzo de 1989, se informó que la nave espacial Solar Maximum Mission cayó como si hubiera chocado contra una pared de ladrillos debido al aumento de la resistencia atmosférica. Es decir, es muy grave para la navegación espacial estos eventos, no tanto por la degradación, sino por la pérdida o porque se pierden de vista estos satélites y hay que volver a hacer un esfuerzo para volverlos a recuperar. Los programas de investigación científica pues se ven alterados, hay cambio en los parámetros de la basura espacial. La basura espacial es todo artefacto que esté en el espacio, pero que ya no tiene ningún uso o que no tiene probabilidad de recuperarse. Esta basura espacial es un riesgo para la navegación, para los mismos satélites. Y ya antes eran cientos de miles los elementos que conformaban este universo de basura espacial. Hoy en día ya son millones de partículas, porque se le hace seguimiento a todas las partículas que tengan o a todos los objetos que tengan 10 centímetros o más. En órbita baja, incluso se le puede hacer seguimiento a objetos de 5 centímetros. En órbita baja, objetos que tengan 1 metro más. Pero cuando ocurre una tormenta, ellos pierden altura a las instituciones que hacen o a los observatorios que le hacen seguimiento a esta basura espacial, pues ocurre lo mismo, se les pierde de vista y se vuelve un riesgo grandísimo. Para los astronautas también es un riesgo en la medida en que las tormentas de partículas solares se pueden convertir en proyectiles que pueden alterar pues la salud de los astronautas. Todos los astronautas están sometidos a una cantidad máxima de radiación, todo en función de la edad. A los más jóvenes se les somete a menor radiación, a los más veteranos pueden estar sometidos a mayor radiación por una cuestión muy razonable, y es que la esperanza de vida de los adultos pues es menor que la esperanza de vida de los menores, de los jóvenes. Por lo tanto, hay que preservar más a los jóvenes que a los adultos. Se afectan las comunicaciones básicamente por la alteración de la atmósfera, lo que decíamos ahora. Resulta que cuando las señales de radio, las señales de un satélite pasan por la ionosfera, pues ellas se ven alteradas. Hay modelos computacionales que corrigen estas refracciones, que corrigen estos cambios de dirección de las señales. Pero cuando hay una tormenta solar, cuando el espacio, el clima espacial está alterado, pues estos modelos ya no hacen predicciones tan efectivas, lo que significa pues dificultades en las comunicaciones. Y sobre todo el problema es con los GPS. Hoy en día todo lo que se mueva, a todo lo que necesita hacerle seguimiento, tiene un dispositivo GPS. Entonces ellos dejan de ser tan eficientes en estas tormentas, básicamente por problemas con la ionosfera. También aumentan los problemas de las comunicaciones. Los medios de comunicación se utilizan de la ionosfera que reflejan las ondas de radio, pero pues cuando el clima espacial está alterado, ellas ya no reflejan, sino que absorben, lo que significa que se pierden comunicaciones en largas distancias.
y eso es un riesgo para radioaficionados, para aerolíneas que también se valen de estos medios para comunicarse y de agencias de emergencia. Daños en las redes de energía, esto es como lo más terrenal que nos puede afectar, y esto es porque todos estos sistemas están diseñados para conducir energía. Y por la ionosfera, pues hay corrientes eléctricas, las mismas corrientes eléctricas que hay aquí en los hogares, los hay de forma natural en la atmósfera, en los mares, en el subsuelo, en fin. En unas tormentas solares, cuando el clima espacial está alterado, pues la cantidad de radiación o de corriente eléctrica aumenta y puede alcanzar estos sistemas, transportándose por allí, generando problemas en los transformadores, en las señales eléctricas, en las conducciones de energía, incluso, pues se debe suspender el fluido eléctrico, ha ocurrido, o simplemente, pues las plantas se desconectan automáticamente. Disminuye la cantidad de rayos cósmicos, ya para ir terminando, los rayos cósmicos son partículas de alta energía que vienen de fuera del sistema solar. El clima espacial muy alterado, pues detiene de forma mucho más efectiva estos rayos cósmicos. Y para terminar, pues una de las consecuencias de las tormentas geomagnéticas o de un clima espacial alterado son las auroras. Son el fenómeno más hermoso que se presenta en la Tierra, pues es la opinión de algunos, es el fenómeno más vistoso. Estas tormentas polares son una consecuencia del viento solar, partículas que cuando chocan con el campo magnético terrestre son desviadas y permiten que ellas choquen con la atmósfera a grandes velocidades en las zonas subpolares, no exactamente en los polos, sino ellas forman como un óvalo que se llama el óvalo auroral. El tamaño de este óvalo depende de la actividad del clima espacial. Cuando el clima espacial está muy tranquilo, este óvalo es pequeño. Este óvalo está centrado no alrededor del polo norte geográfico, sino alrededor del polo norte magnético, que queda como por acá. Y cuando el clima solar está alterado, cuando el clima espacial está alterado, pues ya se pueden observar auroras en latitudes pues muy bajas, muy próximas, pues no próximas, bueno, incluso se han detectado auroras en Montería. Vi una conferencia de Santiago Vargas con el evento Carrington 1859, que fue la erupción, que es la erupción más grande que se ha documentado. Y se supone que esa erupción generó auroras boreales que se alcanzaron a observar en Montería, lo que significa que el óvalo auroral llegó como hasta por acá. Y bueno, eso era todo lo que tenía preparado para hoy, chicos, chicas, compañeros y compañeras. No sé si hay preguntas. Hoy en día existe alguna regulación para poner satélites en órbita en vista de que cada vez tenemos más y más basura espacial. Ninguna. Parece que ninguna, pues porque si hay un personaje que le dio por colocar 12,000 y se los aceptaron, pues porque el que pueda colocar un satélite como que lo puede hacer. Yo realmente no sé mucho al respecto, pero creo que no. Debe haber condiciones para colocar un satélite en órbita, más que restricciones. Yo creo que son condiciones. ¿Usted quiere poner un satélite en órbita? Claro, pero pues bajo estas condiciones, creo yo. No estoy muy seguro. Bueno, chicos, muchas gracias.